Hola, buenas, bienvenidos a todos a otro podcast más de cine y damos la bienvenida aquí hasta nuestro nuevo invitado, José Jaime Linares. Gracias por venir aquí y lo primero de todo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fran. Ok, y lo primero de todo quería preguntarte es de dónde viene esa pasión por querer dedicarte al mundo del cine. Pues me vine desde muy pequeñito. Desde que era un chaval, recuerdo que ya empezaba a juntarme con gente a rodar cortometrajes en Super 8. Ahorramos un poquito de dinero y nos compramos unas bobinas de Super 8, que no recuerdo muy bien cuánto eran, evidentemente en pesetas. Y eso, pues bueno, grabamos algo y cuando teníamos dinero nos volvimos a comprar otro rollo y seguíamos rodando. Aquello realmente era infumable, pero bueno, ya se veía un poco la pasión que teníamos por querer hacer cine, sobre todo. Las series entonces no existían como tal, salvo Curro Jiménez, por cosa más. Entonces, la pasión era el cine. Y a partir de ahí, pues bueno, ha sido un poco toda la vida perseguir un sueño, hasta que ese sueño se convirtió en mi profesión, en mi día a día. Ok, ¿y de dónde viene, qué película fue la que te marcó y te enamoró para decir, me quiero dedicar a este oficio? No tengo, no, en mi cabeza no tengo un recuerdo de gracias a esta película quiero dedicarme a esto. No, tengo a lo largo de los años películas que a lo mejor sí han reforzado que me siga queriendo dedicar a esto, como Cinema Paraíso, que es una película a la cual adoro, y lo único que ha hecho es reforzar el que me quiera dedicar a esto. Pero realmente no tengo en mi pensamiento alguna película que haya sido un poco el decir, esto es lo que quiero ser en mi vida. Ok, ¿y cómo fueron tus comienzos? ¿Estudiaste cine o aprendiste de manera autodidacta? Autodidacta total, totalmente. No estudié jamás nada relacionado con esto. Empecé haciendo producción sin saber lo que estaba haciendo en realidad. Es decir, yo me encargaba de todas las cosas, y, pero sin saber realmente. Y de hecho, en el año 98 estuvimos nominados al mejor corto de ficción, uno que se llama Rufino, y llegamos y realmente yo no sabía ni lo que había hecho. Yo había llevado toda la producción ejecutiva, la dirección de producción, jefatura, todo. No sabía ni lo que había hecho. Yo lo hacía. O sea, yo veía, éramos un director y yo. Yo decía, bueno, este señor dirige, pues yo hago el resto. Y eso es lo que hacía. Hasta el ayudante de dirección, quería decirte. Así es como lo viví, ¿no? Es decir, es hacer cine de corazón. Realmente es algo que llevas dentro y lo quieres hacer. No sabes muy bien cómo hacerlo, pero sabes que lo tienes que hacer, como sea, dejándote dando todo para hacerlo. Y lo que sí que ha sido mi vida ha sido un continuo prueba-error, es decir, caminando, aprender, caerme, volver a levantar, aprender la lección y seguir hacia adelante. Eso es lo que he hecho. Y poco a poco me he ido autosubiendo de categoría, haciendo trabajos de todo tipo, televisión, ficción, cine, cortometrajes, todo. Y a la vez que iba considerando que estaba preparado para el siguiente peldaño, lo daba. Pero he tardado muchos años hasta afianzarme en la dirección de producción, que es lo que vengo realizando de los últimos años, porque ya me he considerado que es el peldaño que me tocaba. Creo que correr demasiado es un error. O sea, nadie nos va a denunciar porque uno de producción sea otro, considere un cargo que no es. Nadie te va a denunciar. Solamente tu conciencia te juzgará por lo que estás haciendo, y si no lo estás preparado, no estás preparado, pues lamentablemente lo vas a sufrir y mucho. Ok, ¿y cómo nace tu vocación como director de producción? Bueno, está relacionada en lo que conto con la producción. O sea, mi vida es producción desde hace 30 años y he ido un poco dedicándome
a ello y sabía que quería llegar a este punto de la dirección de producción, es decir, pero fui muchos años jefe de producción, pero cuando me sentí preparado, de verdad, pues di el salto a la dirección de producción. En la vida yo creo que si vas caminando poco a poco y trabajando bien, te llega el momento, te llega la oportunidad. Producción es una carrera bellísima, bellísima, que un largo recorrido, pues, yo lo digo a los chavales, desde que empiezan hasta poder llegar a una dirección de producción o producción ejecutiva, productor. Es decir, pero es el paso natural de nuestro día a día en la producción. Y un director de producción pisa un rodaje y explícanos cuál es tu función en un rodaje como director de producción. Un director de producción debe pisar un rodaje. Yo en particular lo piso y todos los días. Y a la vez todos los días estoy en oficinas. Creo que la mejor manera de saber qué está ocurriendo en un rodaje es estar en un rodaje, no que te lo cuenten. Otra cosa es que esté todo el día, que no estoy, porque tengo que hacer oficina y preparar los contratos, preparar nóminas, cierres. Pero es importante estar en rodaje para poder saber las cosas. ¿Qué hace un director de producción? Bueno, yo lo defino siempre como un director de orquesta. Somos directores de orquesta. No tocamos ningún instrumento, pero sabemos si alguien desafina de toda la gente que tenemos. Es decir, controlamos y sabemos de todas las áreas que contratamos sin ser experto en concreto en ninguna. Nosotros manejamos el tiempo y el tiempo es dinero. Somos los que nos hemos responsabilizado un presupuesto ante nuestro productor y nos hemos comprometido a hacer ese proyecto en ese dinero y en ese tiempo. De nosotros depende que en el día a día todo vaya a donde tiene que ir sin desviaciones y si las hay, que se autocorrijan de alguna forma en los próximos días para poder concluir el proyecto. Y sobre todo lo que somos personas que tomamos muchas decisiones, muchas. Las actuaciones en el campo de batalla las toma el jefe de producción, que es el que maneja muy bien esto, pero las decisiones al final deben de ser nuestras, nos debemos de responsabilizar porque tenemos una visión más global de todo lo que está pasando. ¿Y cómo reparte las gestiones de una producción? ¿Y en quién delega? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo reparte las gestiones de una producción? ¿Y en quién delega? Bueno, en APA esto lo tenemos muy definido, las funciones del equipo de producción, también hemos definido las funciones del equipo de dirección y algún otro. Esto ya está definido porque no hay una normativa clara, al no ser, nuestro trabajo no está colegiado, por lo tanto no hay limitaciones, no tenemos muros. ¿Dónde termina un director de producción y empieza un jefe de producción? ¿Dónde termina el jefe de producción y empieza el ayudante? ¿Dónde termina el ayudante y empieza el auxiliar? Bueno, todo eso está definido en APA, que lo podéis ver allí, está en abierto, lo podéis consultar, pero realmente, es decir, la lógica, la producción es, en resumen, es lógica, es sentido común, es lo que si nos tuviésemos que tatuar algo todos los de producción, sería eso, sentido común. Entonces, los límites están pues ahí, es decir, la responsabilidad del set la tiene el jefe de producción con todo el tema logístico, el del director de producción el tema de la contratación, el de los presupuestos, el de la seguridad, y a partir de así, pues el ayudante suele ser un poco el que depende un poco del set, en muchas ocasiones también incluso el tema de transporte, los auxiliares un poco las órdenes que reciben de los ayudantes, pues cortando el tráfico, despejando las áreas, el tema de limpieza, que es montar todo el tema de los procesos, maquillaje, peluquería, vestuario, en fin, todo, ya digo, está muy bien explicado en las funciones del equipo de producción donde podréis ver. Y normalmente, ¿cuántos meses de preproducción y rodaje tiene una película media y grande dentro de la industria del cine español? Pues aproximadamente, no es una medida exacta, pero calcula sobre el doble de tiempo de preparación que de rodaje. Esto es como hacer la paella, que lleva el doble de caldo que de arroz. Yo como buen valenciano, pues lo mismo. La preparación viene a ser como el doble tiempo. Es decir, una película de 8 semanas puede suponer perfectamente 16 semanas de preparación.
Pero ¿varía mucho el tener el presupuesto o no varía tener el presupuesto? Dependiendo del presupuesto que tenga o no depende. No debería, debería. Si no tienes presupuesto o el presupuesto es muy pequeño, será por algún motivo. Y si es un presupuesto pequeño, no sé, 300.000 euros, por ejemplo, para hacer una película, no, la proporcionalidad del tiempo a emplear en preproducción y en grabación debería ser la misma que he hecho. Otra cosa es que en vez de hacer 8 semanas, ruedes 3, pues serían 3 y 6 de preparación. Pero la proporcionalidad es directamente relacionada a todos los procesos necesarios de búsqueda de localizaciones artísticas, luego las técnicas, las pruebas y maquillajes, contratación, el casting, todo eso es proporcional a lo que te he dicho. Es decir, ¿tienes poco dinero? Pues ruedas en 2 semanas o en 3, pero difícilmente te escaparás de que necesites el doble de tiempo de preparación. Porque si no haces ese tiempo, que es el doble de preparación, y lo acortas, te estarás equivocando. Y cuando llegues a hacer, aunque sean 3 semanas, algo habrás hecho mal o se te habrá olvidado. Yo creo que si no haces una buena pre, lo que te va a ocurrir es que en el rodaje va a ser caótico. Y caro, que es peor. Exactamente. Caótico y caro. O sea, la preproducción lo es todo. De hecho, desde hace algunos años se lleva mucho la pre-pre y la pre. La prepe es tan importante como la pre, es decir, la prepe apenas hay gente incorporada, el director de producción y poco más, a lo mejor el de dirección, el primero, y visitas puntuales o reuniones con el director o directora de fotografía o con el director o directora que tengas, pero una prepe es muy importante, es decir, la preparación lo es todo. Todo lo que no hagas hecho en preproducción mal, porque en rodaje no se puede ir a resolver problemas. El rodaje se va a rodar. Los problemas se tienen que ver y resolver antes. Y cuando tú no estás en rodaje, ¿cuál es la persona que te informa de todo lo que está pasando en rodaje? ¿Es jefe de Mi jefe, producción o sería el ayudante de dirección? mi jefe de producción. Tu jefe de producción. De Ok. producción es el que me informa de todo cuando yo no estoy, todo lo que él considera que yo deba de conocer. Hay muchas cosas que ni me llegan porque las resuelve porque son de pequeña importancia, pero todo lo que entienda él que pueda ser que me afecte al presupuesto o que pueda afectar a temas humanos, me va informando. Ok. Y una pregunta, cuando tu trabajo termina después del rodaje, eh, ¿tu trabajo termina después del rodaje o termina o eres responsable dentro del departamento de la postproducción? A ver, en rodaje mi trabajo no termina después del rodaje porque son 24 horas. Eh, Eso quiere decir que estamos expuestos y no podemos hacer una desconexión cuando estás rodando una película, hacer una desconexión absoluta porque pueden haber, nos podemos ver afectados. Ahora tenemos el tema del COVID, es un tema importantísimo y nos puede afectar una baja, alguien que le pasa algo, entonces va a llover, no va a llover, entonces todo esto te lo llevas detrás aunque estés fuera de rodaje y le estás dando vueltas continuamente y las llamadas o WhatsApps suelen estar más allá de lo que son las horas de rodaje. Eso por una parte. Luego lo que es una vez finalizada la película, lo que sí que tienes, te puedes quedar o no, esto ya depende del tipo de productora. Hay productoras que tienen gente en plantilla que elaboran todo el proceso de postproducción, todo el seguimiento de postproducción, que es un proceso largo, de muchos meses. Normalmente las propias productoras con la gente que tiene allí se encargan un poco de supervisar todo el tema de los dailies, montaje, músicas, etcétera, para que mantener a un director de producción en todo el proceso de postproducción, que es bastante largo y normalmente, pues bueno, suele encarecer bastante. Lo normal suele ser hacer un cierre administrativo para justificar el core report, que es lo que hacemos un poco el resultado final de la película a nivel financiero, económico, y luego ya la productora, si no te lo pides, suele ser ella la que se encarga de todo el proceso hasta el final. Y el proceso de contrataciones de equipo, esto imagino que habrá una selección y cuando contrata a una persona que ya es como un director de foto consagrado o un director de foto, ¿cómo negocia
el sueldo, lo que vaya a ganar él por hacer la película. Sí, sí. Bueno, pues como Ah, vale. No, que me creía que no te había llegado que se había cortado la conexión. me preguntabas que cómo se negocian, ¿no? Con un director de fotografía, por ejemplo, te he entendido, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. pues como todos, es decir, el director de producción es el que contrata todo el personal y normalmente también a las empresas en general. Bueno, pues como todo, es decir, cuando llevas ya un cierto tiempo, eres conocedor más o menos de los salarios y lo negocias. Todo lo que, todo lo que esté por encima de convenio, que no es muy difícil, es negociable ya con la persona que vayas a contratar. Es decir, ya no hay esto tiene que ser tanto dinero. No, porque todo lo que está por encima del convenio ya es una cuestión contractual entre las dos personas que pueden llegar a un acuerdo. No sabré explicarte. Por el tiempo aprendemos un poco a saber, dependiendo en el caso de la dirección de fotografía, de la trayectoria o del tipo de película que tengas, llegar a un acuerdo con él. Pero es al final un poco... lo más importante, fíjate, Fran, es algo que yo siempre digo, que es proporcionar los equipos. Es decir, si tienes una película pequeña, no puedes equivocarte y plantear que tienes, aunque tengas un tío que es director de fotografía prestigioso, que te haga la película ese director de fotografía, aunque te lo haga casi gratis y tengas muy poco presupuesto, porque no te va a salir bien. Esa proporción no es correcta. Es mejor mantener una línea uniforme de equipos, es decir, bueno, tengo poco presupuesto, pues voy a por un perfil bajo de técnicos, pero bueno, gente que realmente que quiera, le voy a dar la oportunidad, la primera dirección de fotografía a este foquista que tenía ganas de cogerla, pues yo le doy la oportunidad, yo me arriesgo a esta primera opción y él también pone de su parte, evidentemente, y lo hacemos. Y así con todos los equipos. Yo creo que es lo más adecuado el proporcionar un poco esos acuerdos económicos, pero siempre es un poco, bueno, con el mercado es muy libre y llega a un acuerdo. Y como director de producción, ¿cuál es el mayor error que no puedes cometer? Engañarte a ti mismo. Y eso significa que cuando hacemos los presupuestos, eh, podemos engañarnos a nosotros mismos y hacer una previsión que no sea verdad. Podemos poner realmente lo que queramos en un Excel, porque el Excel no se va a quejar. Y podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que no vamos a comer tantas personas o que la gente igual no va a dormir en un hotel o que no va a consumir gasolina, etcétera, etcétera. Y eso es engañarse a sí mismo. Al final debes de ser muy frío y calcular bien las cosas y las cosas son las que son. Y eso es lo que debes de reflejar en el presupuesto. La diferencia quizá entre unos y otros es cómo diseñemos un poco el proyecto, seamos capaces de entender nuestra parte de dirección que tenemos, cómo poder entender un guión para darle algunos enfoques que nos lleven al presupuesto que podemos tener. No se trata de no comer para poder llegar al presupuesto, sino aportar ideas que lo hagan más sencillo para poder llegar a ese presupuesto. Y yo creo también una cosa principal, pero siempre cualquier producción, grande, mediana, etcétera, que todo el mundo esté asegurado. Porque lo primero es la seguridad de todo el mundo y la salud de todo el mundo. Eso ni se discute. Ni se O sea, discute por eso. absolutamente los rodajes para mí en este país son de los lugares de trabajo más seguros. Es decir, es que no se discute. O sea, hasta la persona que tú menos te imagines tiene que estar evidentemente asegurada. El proyecto tiene que tener un seguro de cinematográfico con todas las cláusulas que necesite. Y evidentemente, es decir, todo el mundo tiene que estar, no podemos cometer errores. Pero yo creo que en este país esto no, lo estamos haciendo bien. O sea, no, hay cosas que tenemos que mejorar y aprender, seguro, no tengo dudas. Pero con respecto a la seguridad y la seguridad en los propios rodajes, porque no hay tantos accidentes, apenas hay,
y demás, y la seguridad social, que es diferente de las contrataciones laborales, yo creo que se está haciendo muy bien en este país. O sea, no tengo noticias de todo lo contrario. Y yo te digo, es que esto ni lo cuestiono, es decir, es algo que es normal, o sea, y necesario. Y en el supuesto de que hiciera un presupuesto y un plan de financiación y tuviera la oportunidad de hacer la película, pero no con el presupuesto deseado porque una parte de la financiación no la has conseguido. ¿Tú qué recomiendas hacer en este caso? Pues yo lo que recomiendo, de nuevo, es lo que decía antes, es no engañarte a ti mismo. Es decir, si tú haces tienes un presupuesto en una película y haces el plan de financiación y no consigues la financiación que necesitas, es decir, o sea, o no la hagas o adecúa el proyecto a la realidad que tienes. Norma número 2, después de la seriedad. O sea, no te metas en algo que no puedas asumir. Es importantísimo. No te puedes meter en un proyecto pensando que, bueno, a lo mejor me lo compra o a lo mejor no. No hay a lo mejor. ¿De cuánto disponemos? De verdad. De verdad. 1, 2, 3, 4, lo que sea. La cifra y a partir de ahí se replantea el proyecto. ¿Qué ocurre? Que el director, la productora, el productor, pero es que nos gustaría antes, necesitamos a 3.000 figurantes. Bueno, pues con la realidad encima de la mesa y con lo que tienes de verdad, no tendrás 3.000 figurantes, tendrás 1.000 y no tendrás 7 semanas de rodaje, tendrás 5. Pero se puede hacer, o sea, el cine está lleno de anécdotas, de historias de que en cada película siempre ocurre lo mismo, cosas que te crees que son importantísimas, vitales, las peleas, por el motivo que sea, no se pueden hacer, las terminas haciendo de otra manera, se termina la película, pasa el tiempo y nadie se acuerda de aquello y no tiene tanta importancia aquello que en ese momento era vital. Lo que hay que hacer es ser muy cauto y ser muy consciente de lo que tienes entre manos. Y tanto el director de producción como el director. O sea, un director de producción no puede salvar absolutamente nada. Quiero decirte, es una parte más. O sea, el director debe ser consciente también de qué película puede hacer con el presupuesto que se le entrega. Y para eso está el productor, por encima del director y del director de producción, al cual a las dos líneas importantes, dirección y producción, le dice, señores, antes era 1,5 y ahora es 1. Y con 1 hay que hacerlo. Así que ir pensando cómo podemos resolverlo y que nos quede bien. Y se puede hacer. No de la misma forma que antes, pero podemos darle la vuelta y contar. O sea, el cine se puede contar de muchas maneras. De muchas. Lo podemos hacer con 5 cámaras o lo podemos hacer con una en esta cámara. O sea, lo podemos contar de muchas maneras. Y es como hay que hacerlo. Y una pregunta, ¿qué piensa? ¿Qué es lo más fácil hacer? ¿Una película con muy poco presupuesto o con una película con mayor presupuesto? Las dos son difíciles y las dos siempre están faltas de presupuesto. No te equivoques, Fran. La de pequeño presupuesto te falta presupuesto y la de gran presupuesto termina faltándote presupuesto. Nunca hay una película, un proyecto que digas, ¡buah! Tenemos presupuesto de sobra, esto lo vamos a hacer. No, nunca. Si tienes mucho presupuesto es porque es una gran película. Y esa gran película necesita de grandes recursos y mucha dotación económica. Con lo cual te va saltando en la misma proporcionalidad y terminarás diciendo lo mismo con una película de 50 millones de euros que con una de 500.000, que es, vamos justos. Vas a acabar diciendo la misma frase, seguro. Para optar con una película a las subvenciones del cine español, tanto las ayudas generales y selectivas, te piden como requisito tener un acuerdo con una distribuidora para estrenar en cine. ¿Cree que esto va a cambiar con la erupción de plataformas como Netflix, HBO, etcétera? No, no soy el más indicado para hablarte de esto porque yo soy técnico, soy director de producción y lo que tú me dices va más relevado con los productores. Pero creo que no tiene mucho que ver. Las plataformas van a su guerra y las películas con las ayudas generales o selectivas van a otra liga, a otra guerra. Es decir, ahora mismo este país está dominado por las series. Se produce más del doble de series que películas. Es decir, es una guerra que está ahí en la propia calle. Los técnicos, por lo tanto, hay más del doble de técnicos haciendo series que haciendo cine.
creo que son batallas diferentes. Es decir, lo que en ese sentido en las ayudas no afecta a las plataformas. Creo que es otra historia. Vale, y ahora háblanos de qué dificultad encontraste a nivel de logística a rodar películas como Tu hijo, García García, El Club del Paro o El Lobo. ¿El qué dificultad es que, perdón, ¿Qué no te entendí bien? dificultades encontraste a nivel de logística a rodar películas como Tu hijo, García García, El Club del Paro, El Lodo? Bueno, cada una es una. Lo bonito que tiene esto es que cada película es una aventura, es una historia. Empezando por la de hace más tiempo en Tu hijo, la rodamos casi toda en Sevilla. De aquella película, la dificultad que recuerdo era el frío, o sea, la humedad que teníamos en Sevilla y las noches, muchísimas noches y muchísimo coche. Teníamos a José Coronado conduciendo continuamente. Entonces, hecho esta dificultad que teníamos en Sevilla. En García la dificultad es que era una película grande, con mucho desplazamiento. Se rodó en Zaragoza, en Teruel, en Bilbao y en Madrid, pero la mayor dificultad eran los aeropuertos. Rodar en aeropuertos es muy difícil. Entonces nosotros diseñamos de alguna forma una producción que funcionó muy bien al rodar, sobre todo en el aeropuerto de Teruel, que es una maravilla rodar allí, en ese aeropuerto. Se fue la mayor. Y éramos un equipo muy grande, muy extenso, éramos un circo muy grande para moverlo todo. El Club del Paro es algo totalmente opuesto, es una película muy pequeñita, rodada con muy poca gente, la justa y necesaria, y en muy poquito tiempo también. El Club del Paro es una película la más sencilla de todas. Necesitamos un bar muy específico, lo encontramos y aparte se armó el resto, no es complicada. Y ahora acabo de terminar, bueno, el lodo. El lodo fue difícil. El lodo fue difícil, fue rodada en Valencia, la Albufera, pero nos cogió un temporal muy importante y tuvimos que parar casi una semana porque se desbordó la Albufera, el río, y vamos, teníamos así como medio metro, más de medio metro de agua. Entonces era un barnizal, un lodo, tal cual la película, o sea, fue el rodaje, fue muy duro por las condiciones que la Albufera tiene esos dos extremos. Es un lugar maravilloso, pero a la vez también puede ser un apocalipsis, ¿no? O sea, que yo era también un lugar, una jungla muy complicada logísticamente de trabajar. Y por último ahora la de Caperucita Loba, que acabo de terminar en estos días. Pues bueno, lo difícil es rodar en Madrid con todas sus calles y con lo difícil que es la ocupación de vía pública aquí, pero bueno, conseguimos lo más difícil, y en ello fue un logro de todo el equipo de producción, que es por primera vez y después de muchísimos años poder cerrar la Gran Vía para poder rodar. Esto fue un auténtico lujo y una labor del equipo de producción de localizaciones que nos empeñamos en que podríamos conseguirlo y lo conseguimos. Ok, y explícanos un poco cómo lo hiciste. Bueno, te contaré lo que pueda porque voy a reservar ciertos secretos para. No, claro, que me gustaría saber cómo conseguiste cortar el tráfico en Madrid, en todo el centro de Madrid. ¿Cómo lo cortaste el tráfico? Bueno, el secreto fue diseñar un proyecto que tuvimos que presentar a la oficina de rodajes. O sea, no presentar una instancia como es lo normal para la solicitud para el corte, no, presentamos un proyecto y ese proyecto es el secreto. Un proyecto de muchísimas páginas donde detallábamos todo lo que queríamos hacer con planos, señales, certificados, alternativas, todo tipo de datos informativos inimaginables para que fuese difícil decir que no. Es decir, eso es lo que hicimos, convencerlos a base de documentación aportada y argumentada para poder conseguir ese permiso y sobre todo empezamos a tramitar ese permiso como unos 3 meses antes de rodar. No puedes afrontar ese rodaje o ese corte pidiéndolo 2 semanas antes, ¿no? O sea, como 3 meses antes empezamos las negociaciones. Quería preguntarte si hay a lo mejor un director que no cumple el plan de rodaje de cada día o
¿Esto qué sería? ¿La culpa del director o también podría ser la culpa del primer ayudante de dirección? Y sobre todo, si esa persona no cumple con el plan de trabajo, ¿lo podía despedir el productor? Sí, el tema de despedir, es decir, en nuestros contratos, como en cualquier otra empresa, tenemos una serie de cláusulas en las que si se entiende que esa persona no está cumpliendo el plan al que se comprometió, podría ser una falta grave y, por lo tanto, muy grave y podría ser despedido o, vamos, anulado del rodaje. Pero esto es muy raro que suceda porque la persona que hace una película eh, está ilusionada y lo que más ilusiona es una película. No conozco a ningún director que quiera hacer una película sin ganas, a nadie. Yo creo que todos los que hacemos las películas estamos ilusionados a hacer las películas. A diferencia de muchos oficios que la gente va porque, bueno, tengo que ir, es mi trabajo. Bueno, la gente va ilusionada. No va nadie obligado a hacer un trabajo como si fuese una fábrica. Eso no ocurre aquí. Pero con respecto a los retrasos que pueden haber en el equipo de dirección, pueden haber muchos motivos. Evidentemente, los que canalizan esto es el equipo de dirección, el director y el ayudante de dirección, el primero, en este caso. Pero bueno, podrían haber motivos de retrasos porque los decorados no están listos, o etcétera, porque la fotografía se retrasa, el vestuario se repite. Bueno, pero no suele ser el caso. Pero normalmente todo esto va muy dirigido al equipo de dirección y un director de producción, si a la más mínima que detecte, tiene que reunirse con ellos y analizar cuál es el problema de esos retrasos que sistemáticamente tiene y corregirlos de inmediato. Porque también es un plan de dirección lo hace el director, lo hace el ayudante de dirección, pero lo aprueban todos, incluido el director de producción. Si eso sucede porque el plan está mal, será culpa mía, porque yo aprobé y decidí tirar hacia adelante con ese plan. Si me plan está mal, entonces yo también me equivoqué, porque si estaba mal, no deberíamos haber empezado la película con ese plan. Se vuelve a hacer las veces que haga falta hasta que nos lo creamos. Y ahí es donde voy, de nuevo, a lo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque si nos engañamos y damos por válido un plan que sospechamos que está sobredimensionado y que vamos a meter 12 secuencias en un día y en el fondo está diciendo, si es que no lo voy a poder hacer, me va a faltar tiempo y no digo nada y lo autorizo, me estaré equivocando y yo seré culpable de esto. Claro, porque en este caso, ¿el director de producción es la persona que hace el calendario o lo haría junto con el ayudante de dirección? No, o sea, el plan lo hace el de dirección, absolutamente. Siempre con la comunicación del director de producción, con el tema de los actores y las sesiones que tengan, que es el director de producción el que va hablando, o productor ejecutivo el que va hablando con los representantes para cerrar las sesiones. Pero llega un momento en que hay un plan. ¿Tenemos plan? Vale, tenemos plan. Antes que ese plan se ponga en marcha, es el director de producción el que tiene que decir, dámelo a mí antes. Y tú lo miras, lo revisas y miras y lo hablas mucho. Hay que hablar mucho con el ayudante de dirección, decir, a ver, nos lo creemos, podemos hacer esto. Este día va muy cargado, este día va más descargado, podemos pasar un aquí, pero tienes que creer y tienes que ver que puedes rodar al cabo del día una serie de páginas o secuencias que tú te creas de verdad. Es por eso digo que tenemos la máxima responsabilidad. Sobre todo, yo no voy a filmar, pero si el plan el plan de dirección no es correcto, o sea, yo también seré culpable, no solamente ellos, sino el director de producción será culpable. Y cuéntanos un poco la APA. Bueno, APA es la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual, que está formada inicialmente hace muchos años, eran solamente directores de producción, hace cerca de 20 años, pero desde que es APA, hace unos 15 años más o menos aproximadamente, amplía un colapso a diferentes apartados de producción que nosotros entendemos que forman parte de la producción audiovisual, como son los localizadores, los ayudantes de dirección, como son los controllers, como son los coordinadores de producción o coordinadores, etcétera, etcétera. APA está formado por mucha gente del sector audiovisual y bueno, actualmente goza de muy buena salud, somos más de 200 y estamos siempre en continua formación, que es lo que más solemos hacer, es decir, estar al día de toda la información, de todo lo que aparece, no tener que estar buscando información en 50 páginas, en un solo lugar,
te va a llegar toda la información que te pueda hacer falta para producir o para presentar algún festival, etcétera. Y luego los cursos que hacemos formativos para estar al día y ser competitivos en España y fuera de España, por si hacemos algún service. Entonces, creo que es la única asociación nacional con estas características y actualmente está muy bien considerada. ¿Cuál es la función que tiene en esta asociación y cuál es el origen? Bueno, actualmente soy el presidente, bueno, desde hace 4 años ya creo que llevo como presidente de APA, y a origen, como te decía, se remonta aproximadamente a unos 20 años, a principios del 2000. Se llamaba originalmente ADPCE, que era Asociación de Directores de Producción Cinematográfica de España. Era una asociación compuesta por 30 personas, solamente directores de producción de cine. Pero los tiempos evolucionaron y nos dimos cuenta de que las series estaban a la vuelta de la esquina, y antes el cine de alguna forma miraba por encima del hombro a la gente, a los que hacían series, que entonces eran de televisión. Luego eran las plataformas y llegó la crisis y todo se compensó. O sea, la gente que hacía cine empezó a hacer también series y ahora está muy mezclado. Es decir, ahora cualquier técnico en APA puede hacer una serie, un spot o una película y tienen la misma calificación, se considera igual de profesional. Hace 20 años no, los del cine parecían que fueran diferentes, más élite. Una de las cosas buenas que ha traído las plataformas quizás ha sido un poco normalizar todo esto y que un director de fotografía te pueda pasar de hacer una película o una serie y no por eso se rebaja su prestigio. Lo hemos visto con las series americanas, poco a poco. Todos los actores de Hollywood han ido pasando todos poco a poco por protagonizar series y antes era algo que ni se planteaban. ¿Y para qué nos puede servir, o cualquier persona que se quiera apuntar, para qué le puede servir la asociación? Para aprender, Fran, sobre todo aprender. O sea, nosotros creemos que todos los que estamos en APA creemos que debemos de seguir aprendiendo. No somos o no queremos ser de los que ya lo sabemos y no hace falta aprender más. Yo llevo toda la vida haciendo esto. Bueno, esto evoluciona cada vez más, vamos a una velocidad de vértigo y entonces APA lo que nos sirve en primer lugar para entre nosotros hablar, coordinarnos, ayudarnos, preguntarnos en ese sentido, y en segundo lugar y más importante, el estar formados, el tener siempre la información y la formación a día para poder estar en lo último. Yo, por ejemplo, en esta última película he utilizado patrocinadores que tenemos en APA con respecto al control presupuestario, tarjetas para hacer las compras, es mucho más práctico que antes. Vas metiendo todo lo que APA te va aportando, te lo puedes ir llevando un poco a tus rodajes y te vas dando cuenta que con eso eres más ágil, más efectivo, más exacto, y todas estas mejoras las prueba APA, las pone en conocimiento de todos y luego nosotros, si queremos, las cogemos y si no, no. Pero ahí está, tienes la oportunidad de mejorar y aprender. ¿Cuál es la función de un contable? Porque imagino que en cualquier producto, en cualquier producción, contratáis a un contable, pero este contable es la persona que siempre supervisa cada semana eh, el dinero que se tiene que gastar y que no se pase del presupuesto que tenéis, que se debe de gastar cada semana. ¿Es así? El contable viene a ser más o menos la persona de la productora que maneja la cuestión económica de la empresa en general. En los rodajes utilizamos el controller, que viene a ser como un contable, pero aplicado específicamente al proyecto, a la película. Y esa persona tiene que estar pegado a mí, al director de producción, para que prácticamente en tiempo real el productor pueda saber minutos y resultados, como en el fútbol. Utilizo ese símil, es decir, saber prácticamente a cada día cómo vamos respecto al presupuesto que hablamos y acordamos. Y el control es el que directamente va aplicando ese control, ese core report, va aplicando todos los gastos que van viniendo y los que vendrán, que le llamamos el comprometido, y se van aplicando en ese presupuesto de tal manera
pero no en la empresa. Lo que ocurre en la empresa ya lo lleva el contable de la empresa. El controller te puede hablar de la película, te puede decir, vas bien, vas mal, o falta esto, te vas a pasar, te has quedado corto. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a los amantes del cine que quieran vivir de esta profesión? Y sobre todo de la producción. Bueno, yo lo que les digo a los que quieran vivir de esto, que yo solo puedo tener palabras bonitas. Yo para mí yo no considero que trabaje. Yo soy un enamorado de lo que hago y tengo la suerte de trabajar lo que me gusta. Y le sonrío a la vida por haberme dado esta oportunidad. Hay rodajes y rodajes, pero de los que más daño te hacen es de los que aprendes y te lo llevas para el siguiente y vas mejorando como persona. Sí que les digo que no se equivocan y que no se metan en el mundo de la producción o del cine pensando en que vas a conocer a famosos o que voy a ganar dinero. Se equivocarían. Realmente cuando echas cuentas, es decir, y te piensas las horas que hacemos, te sale igual que cualquier otro oficio, más o menos. Es decir, hay que hacerlo porque realmente sientas amor, sientas cariño, porque es muy duro. Especialmente en producción, que es de lo que más te puedo hablar, los de producción pasan frío, pasan calor, estás toda la noche a la intemperie en el exterior, lloviendo, o estás en el exterior a 50 grados allí aguantando como puedes, viajas mucho, estás fuera de tu casa, tienes que conducir y es muy duro. O sea, si no lo haces por otra cosa, que es porque realmente te apasiona lo que haces y quieres ver cómo se va construyendo una historia a partir de un guión que te leíste y cómo se está construyendo todo y lo ves cómo se forma poco a poco ese puzzle, es mejor que te dediques a otra cosa, porque va a ser más fácil. Aquí es difícil saber cuándo tenemos vacaciones o cuándo pararemos o cuándo no. Es una vida muy de casi de circo, diría yo, con esos camiones que vamos de un sitio para otro, todos juntos. Y lo maravilloso es encontrar la gente que por el camino vas conociendo. Es maravilloso y sientes un cariño muy especial porque te unes mucho a ellos, porque todo lo que se vive en un rodaje es muy, muy intenso, más intenso que la vida real, y eso te crea un vínculo muy especial. Pues muchas gracias, José Jaime Linares, por compartir toda tu pasión por el cine, por echar un rato con nosotros, poder hablar de lo que más te gusta, la producción, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Fran. Muchas gracias. Venga, gracias.